este video tutorial vamos a ver ahora los principios de electrónica. Ya vamos a entrar de lleno con algunos conceptos de electrónica básica para que ustedes tengan presente ya en nuestro curso. Inicialmente en esta presentación vamos a ver algunos conceptos en cuanto a corriente y voltaje, cómo se mide el voltaje y cómo se mide la corriente, que son las resistencias y la ley de Ohm. Entonces vamos a iniciar con esto. Inicialmente la corriente, un concepto que yo tengo de corriente y una analogía, una comparación que yo siempre hago es compararla con un río. O sea, la corriente, compararla como el agua que fluye en un río. Entonces en este caso, por lo menos en el río, la corriente de agua irá pues de izquierda a derecha. Entonces la corriente de un río es la cantidad de agua que pasa por un punto del río en un determinado tiempo. Entonces esto es la analogía o la semejanza que tiene la corriente eléctrica con la corriente de un río, para que ustedes tengan, pues, les quede claro el concepto. Si lo vemos en cuanto a corriente eléctrica, entonces es cuánta carga está pasando por un punto de un conductor o de un cable en un segundo. Entonces, si veíamos con el tema del río que la corriente del río es la cantidad o cuánta agua pasa por acá en un determinado punto, en un determinado tiempo, la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un punto de un cable o de un conductor. Entonces la podemos representar de esta forma: cantidad de carga sobre segundo. Esto me da esta palabra, amperios. Amperios es lo que vamos ahora a representar o a nombrar como la corriente. Y la letra que representa la corriente va a ser la letra I. Siempre vamos a encontrar la corriente representada por la letra I. Entonces, inicialmente, la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor, por un punto en un conductor en un segundo. Ahora vamos a ver qué es el voltaje. Entonces seguimos con la analogía en cuanto a corriente y voltaje. La analogía del voltaje yo la comparo con un lago. Entonces, si yo quisiera generar flujo de corriente en el lago, lo que tendría que hacer era girar el lago. Si yo giro el lago, produzco que el agua comience a fluir. Entonces, para que haya flujo de corriente de agua, necesito voltear, como se dice, o girar un poco el lago. Entonces, habrá un punto que se llamará el punto de mayor potencial. Entonces, si yo giro el lago de esta forma, este punto será más alto que este, para que haya un flujo de corriente. Entonces, si yo giro el lago, nuevamente explico, necesito que haya un punto más alto y un punto más bajo para que el agua vaya de esta manera. Y a este punto más bajo lo llamo punto de menor potencial. Entonces, nuevamente el voltaje, si lo represento como un lago, es la diferencia. Tener un punto más alto y un punto más bajo. Ese es el voltaje. Que haya un punto más alto, un punto más bajo, para que haya un flujo de corriente. Si lo represento o si hago la misma comparación con el voltaje eléctrico, ya no con el ejemplo del lago, el voltaje en la parte eléctrica, en este caso por lo menos una batería, la batería tiene una diferencia de potencial. Entonces, la batería tiene un punto más alto, que se llama punto de mayor potencial o punto positivo, y va a tener un punto más bajo, que va a ser el punto de menor potencial o punto negativo. Entonces quiero un punto más alto y un punto más bajo para que fluya la corriente. Así como en el lago yo necesitaba que hubiera un punto más alto y un punto más bajo para que el agua comenzara a correr, en la parte de corriente necesito que haya un voltaje, es decir, que haya un punto más positivo y un punto más negativo. Y así habrá
corriente. Entonces ese es el concepto entre voltaje y corriente inicialmente. Entonces, el voltaje eléctrico quedará representado, ahora pues el concepto será voltaje o diferencia de potencial, es la presión o trabajo que ejerce una fuerza sobre una carga para que produzca una corriente. O sea, el voltaje será el trabajo, o sea, lo que yo necesito hacer, el esfuerzo que necesito hacer sobre una carga para que haya una corriente. Entonces el voltaje se representará en este caso por una V de voltios. Entonces siempre vamos a encontrar una V representando el voltaje y una I representando la corriente. Vamos ahora con nuestro siguiente slide. La siguiente presentación es en cuanto a la resistencia. Entonces, siguiendo con el ejemplo o la comparación entre corriente y colocando el ejemplo del río, la resistencia para mí será la cantidad de rocas o piedras que hay, ¿sí?, en el río. Entonces la resistencia yo la comparo como si fueran las rocas que hay en un río. Entonces, obviamente en el tema de las rocas se oponen a que pase el agua. Es decir, si hay muchas rocas, va a haber muy poca agua por acá circulando. Por el contrario, si hay pocas rocas o muy poquitas rocas, habrá mucha más corriente de agua. Entonces, la resistencia en el tema de electricidad es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Como en este ejemplo, las rocas se oponen al paso del agua. En la corriente, la resistencia se opondrá al paso de la corriente eléctrica. Bueno, por ahora el tema de los conceptos de corriente, voltaje y resistencia los presenté pues de una manera representativa y comparativa en cuanto al agua de un río o de un lago, o en este caso de las rocas. En nuestro próximo video tutorial vamos a profundizar un poco más en estos temas y vamos a ver ya las resistencias y cómo se junta la resistencia, el voltaje y la corriente en una ley llamada ley de Ohm.